Martín, abogado, profesor universitario, ex relator del Supremo Tribunal de Justicia, juez de primera instancia, maratonista y futbolista. ¿Con qué te sentís más identificado? A ver, creo que todo eso es parte de esta historia y de lo que me siento identificado. Y principalmente a todo, tanto la judicatura, el profesor universitario, como maratonista, todo representa en esta carrera una forma de vida y una forma de sentir esta pasión que hoy vamos a hablar del derecho y unas cosas más. Podemos hablar obviamente de muchas cosas, pero considerando que ya tenés experiencia, que tu trabajo de tesis doctoral trata del tema, vamos a hablar puntualmente de la inteligencia artificial aplicada al derecho, que es un tema muy interesante y que a la mayoría de los abogados se nos escapa un poquitito. Algo habremos leído, pero es un tema totalmente novedoso, ¿no? Sí, actualmente el tema de la inteligencia artificial es un tema que lo vemos como que algo muy del más allá, que todavía está muy lejano, que no lo podemos ver, pero al contrario, lo estamos viviendo todo el día, desde lo que tenemos en el celular, desde lo que interactuamos a través de las comunicaciones, a través de poder asistir a diferentes actividades o comunicarnos, Cuestiones cuestiones probatorias, audiencias probatorias, audiencias digitales, digitales, desde firma, contratos, firmas, contrato. comunicación. O sea, creo que la inteligencia artificial actualmente nos está rodeando y nosotros lo estamos pensando que está todavía mucho más allá. Sí. ¿Sí? Así que creo que es importante y es necesario que no solamente los abogados, sino que todos podamos dedicarnos o entender un poco de qué se trata esta inteligencia artificial, porque nos llega. Dice que hay un índice que para el año 2030 el 30 o 40% de las organizaciones ya van a tener en su organización sí o sí inteligencia artificial. O sea, un índice alto. Altísimo. Inclusive el trabajo va a ser mucho más fácil y en donde se va a poder solucionar muchas cosas gracias a la inteligencia artificial. O sea, estamos allí. Es inminente. Es inminente que ya llegue. Por eso es importante poder charlarlo, hablarlo, interiorizarnos y a la vez también entenderlo. Claro. ¿Crees eso? Si vamos al proceso judicial particularmente y tuviéramos que hacer una evolución, comenzamos con los procesos orales, pensamos en los procesos históricos, el de Jesucristo, el de Sócrates, tenemos esa idea del ágora o de la multitud, esa especie de juicio público. Luego se volcó el papel, se le dio una sacramentalidad. Si seguimos avanzando, llegó la máquina de escribir, que quizás en nuestro proceso, me parece que arrancamos con eso, con la máquina de escribir. Luego pasamos a los ordenadores barra impresoras, que en nuestro proceso, digamos, fue el comienzo. Internet irrumpe ¿hace cuánto? Hace 15 años, no más que eso. 15, 20 años aproximadamente. 15, 20 años. Y bueno, y el próximo paso sería la inteligencia artificial. ¿Qué ventajas ves entre el primer paso de esa abogacía o ese derecho con computadora e impresora al uso de Internet que permitió intercomunicación y que luego en el tiempo permitió incluso trabajar a distancia? Creo que el paso de pasar primeramente, nosotros estamos viviendo una revolución 4.0. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en una revolución que en la historia de la humanidad no se avanzó tan rápido como en estos últimos 10 años. Sí. Esto es a partir de las tecnologías y en eso está el derecho y que empezamos con una máquina a escribir, todavía me acuerdo a mi padre en la máquina a escribir, que después se emocionaba cuando tenía una máquina a escribir electrónica, que estaba emocionado en su momento, cuando aparecen las primeras computadoras, esa de color naranja todavía, y que ese avance después empezamos a tener, todavía me acuerdo cuando uno
buscaba información y tenía que buscar en carta, porque era el Totalmente, lugar sí. en donde Nuestra generación, la teníamos, generación carta. exactamente, donde podíamos obtener información. Era y el que primer Google. Era el primer Google, y no sé si hasta qué Google era. Y bueno, fuimos evolucionando a medida de este tiempo, y también creo que en este salto cualitativo y cuantitativo que se dio este último tiempo es el tema de la información y la comunicación, en síntesis. Uno tiene a un celular una biblioteca completa, a un celular puede tener la difusión de una información, a una foto o a una imagen o a un sonido, tiene la posibilidad de comunicarte con cualquier parte del mundo, y creo que en eso nos enriqueció a todos, y principalmente obviamente al derecho en el sentido de que estamos sabiendo en este momento, haciendo contratos inteligentes con España, teniendo una videoconferencia con Estados Unidos, teniendo la posibilidad de poder resolver una cuestión judicial en cualquier parte del mundo a solamente un clic de distancia. Entonces creo que la magnitud en este último tiempo es impresionante. Y del paso próximo, que ya estamos viviendo la inteligencia artificial, el próximo paso es la ingeniería cuántica, que se va a aplicar a los procesos, tanto al desarrollo de la tecnología, y eso lo aplicamos al proceso judicial. Así que eso es el próximo, pero eso ya te voy a contar más adelante. Dale, más adelante. Y con relación al paso anterior, nos quedamos en esto, donde la Internet ocupó todos los espacios, donde nos vimos obligados a digitalizarnos muchas veces. Yo creo que es un paso que a la mayoría nos agrada, en el sentido que al abogado le permite trabajar más de abogado desde su estudio, sin tener que caminar tanto los pasillos, presentando escritos digitales y demás, y las conferencias que las podemos hacer desde casa, del estudio, etc. ¿Hasta qué punto el COVID facilitó? Muchas veces hablamos de encontrar el lado positivo a las cosas. Yo creo que el COVID abrió una puerta importante para que nos adentremos en este mundo, ¿no? Sí, en relación al COVID nos obligó y nos hizo llevar a este salto, porque estábamos haciendo cosas en formato digitales. Estamos avanzando primeramente en un proceso electrónico que podríamos hacer, que es el que pasamos de la parte de la computadora, en este análisis histórico, pasamos de la computadora de poder mandar un mail a que verdaderamente tengamos una comunicación digital, ¿sí? Y en este proceso electrónico, de tener una firma electrónica, pasamos a la digitalización, que es otro paso, ¿sí? En donde no es utilizar lo físico en un formato digital, sino que es movernos en un mundo digital, que muchas veces se malinterpreta de la digitalización es volver la burocracia al papel en formato digital. No, pero cambiamos el paradigma de pensar todo en digital, en este caso lo judicial, pero desde una presentación, desde una audiencia, desde una notificación, todo en formato digital, pero inclusive la resolución es digital, ¿sí? Entonces las firmas valen en el formato digital. ¿Y por qué crees que está costando tanto dentro de nuestro sistema judicial ese paso? Porque con el COVID, con la cuarentena, avanzamos un montón. Sin embargo, hasta pareciera que se retrocedió, porque yo firmo digitalmente un escrito y después me piden que el escrito que firmé digitalmente con todas las garantías que me da el token, con todas las garantías que me da el sistema, el mismo sistema judicial, tengo que presentar el soporte de papel. Es como que no termino de dar el paso. Y sí, lo que pasa es que nos pasa al derecho actualmente, que está como el correcamino atrás, vamos yendo atrás del avance de la tecnología. Y que muchas veces tenés que mantenerte en normas o en leyes para poder sustentar un proceso, pero que esas leyes, esas normas, inclusive como nosotros aprendimos el derecho, fue para un sistema antiguo, ¿sí? Entonces uno muchas veces quiere dar el paso y a veces hay normas que todavía no están actualizadas.
Entonces necesitamos inclusive poder seguir avanzando con pequeñas. No es necesario agarrar y reformar una ley, es necesario reformar una ley, pero que en esa ley le dé actualmente el derecho, tiene que no pasar como nos pasó en el Código Civil y Comercial, que pasar más de 150 años para poder actualizarlo. Ahora yo creo que se va a necesitar de leyes más constantemente que se vayan modificando para poder llegar a ese paso que nosotros queremos. Obviamente, y que a esto me sumo, que también tenemos que animarnos muchas veces, animarnos a hacer una notificación, por ejemplo, por WhatsApp, a hacer una audiencia en formato Zoom, a firmar en formato digital, y que verdaderamente tengamos esa certeza de que ese formato digital es el que estamos viviendo, y no volver al paso de la seguridad del papel. Aunque sea inclusive que muchas veces me dicen, a uno también lo vi, que cuesta leerlo en formato digital y que necesita el papel. Pero estamos en otra digital. Claro. Y en esta digitalización también estamos buscando la despapelización. O sea, buscamos, disminuimos recursos, aumentamos eficiencia, aumentamos seguridad y también inclusive pasos que se tienen que hacer, porque imagínate, tenés que, como bien vos lo comentás, subís en un papel, lo realizás, tenés que imprimir, firmarlo, pasarlo, coserlo, subir a un expediente, pasarlo a una persona que lo lleve. Entonces todos esos pasos, si están en los formatos digitales, con un solo clic se ahorra recursos humanos, papel, insumo y tendrá un sistema mucho más eficiente. Y qué paradójico, ¿no? Porque estamos hablando de inteligencia artificial aplicada al derecho procesal, al proceso judicial, perdón, y al mismo tiempo vamos al juzgado y ven cómo están con la aguja con el hilo y la aguja, dándole forma a un expediente que uno lo ve y totalmente vetusto. Exactamente, todavía sentimos en ese del siglo pasado de una idea en donde la papelización es constante y que ese papel también asegura también a un sistema burocrático muchas veces. Que bueno, pero que fue útil para un sistema antiguo y todavía me recuerda en la imagen de esta película de Ricardo Darín, la de... Ahí está la que ganó los premios. Ahí no me El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos, cuando Franchella está allí, claro, poniendo el sello, cosiendo, o cuando le llaman y manda a otro lugar. Entonces, exactamente. Entonces, bueno, todo ese sistema que sirvió para toda una época, pero bueno, que ahora tenemos que sentirnos ayornados y también tener la seguridad que estamos haciendo un paso para adelante. Mientras nosotros tenemos un paso con el papel, el hilo y la aguja, y el otro en la digitalización, hay otros que tienen un pie en la digitalización y el otro en la inteligencia artificial. Exacto. ¿Qué experiencias hay de implementación de inteligencia artificial aplicada al proceso judicial? Bueno, hay muchas propuestas que actualmente están en... Nosotros estamos en la etapa de la digitalización, pasando del proceso electrónico a un proceso digital. Después de esto pasa a un proceso de inteligencia artificial. Actualmente en Argentina ya tenemos propuestas de inteligencia artificial, por ejemplo, el Ministerio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un programa que se utiliza para las denuncias en inteligencia artificial. Ese mismo programa del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue utilizado y está replicado en la Corte Constitucional colombiana de inteligencia artificial en relación a las denuncias sobre violencia de género. Entonces, ese mismo sistema ya se está utilizando. En este ministerio lo desarrolló la IALAB y la Universidad de Buenos Aires. Ellos lo desarrollaron este sistema, lo aplicaron dentro de este ministerio, que es el director, justo trabaja en este ministerio, y que también se replicó allá. También están teniendo una experiencia en Perú. ¿Y cómo al recibir la denuncia lo canaliza según lo que corresponda? Según lo que corresponda y automáticamente ya te va dando la respuesta alternativa para lo cual vos podés tener una solución.
Ejemplo, también en provincia de Buenos Aires se está utilizando para, hay prueba piloto sobre el tema de cuestiones de procesos ejecutivos, en procesos de sucesorios, hasta la declaratoria de herederos, que son todas cuestiones, muchas veces, en la inteligencia artificial tenemos que tener dos cuestiones. Hablándolo sencillo, en forma entendible, hay un proceso que es la parte de la mecanización y otro la parte de la decisión. ¿Sí? En la mecanización, que es el machine learning, que es en el cual las cuestiones que se aprenden son cuestiones automáticas y que el hombre o personas necesitas mucho tiempo para hacer lo que la máquina en 2 segundos te lo realiza. Si uno entra en la página del IA Lab, te da cuánto en segundos se responde, algo que tarda 8, 10 meses, 12 meses, y te lo encuentro. Entonces, en segundo, apretando un clic. Y después hay otro proceso, hay una prueba también en corrientes. Hace poco lo leí que también hay una propuesta de inteligencia artificial en provincia de Buenos Aires o cuestiones penales. La Corte de Brasil ya lo viene utilizando, un programa Sócrates se llama. La Corte de Estados Unidos lo utiliza en el año 98, ¿sí? Inteligencia artificial. Así que es un problema que se va evolucionando a lo largo del tiempo y se está utilizando en todos lados y que está dando un resultado de 100, en este último de los casos penales, te resuelve, creo que, si no estoy mal confundiendo, en un 87% te da la respuesta del acierto de lo que va a suceder. ¿Sí? 87%, y altísimo. Y ahora también escuché otro que en Estados Unidos, en Estados Unidos y en Inglaterra están utilizando que inteligencia artificial aplicado a los estudios jurídicos, en donde utilizando la inteligencia artificial sabe en un 75, más arriba del 70% de la respuesta que te va a dar la Corte Europea. Claro. Entonces vos estás con análisis de jurisprudencia y demás, seguramente. Con un análisis de datos, de una base de datos, y a partir de allí te sabes, frente a las diferentes herramientas, cómo se puede obtener. Bueno, desde el punto de vista del estudio, el Lex Doctor me parece que es lo más parecido a eso. Y ese sería el primer paso, ese sería lo más básico. Te digo que actualmente, Abelardo, se está utilizando inteligencia artificial en respuesta a que hay lugares que ya no existe el abogado físico. Vos le agarrás y le mandás las consultas y a partir de un par de preguntas te elabora un contrato. O a partir de un par de preguntas te da la respuesta que vos estés necesitando. Y eso es sumamente fácil y también permite el acceso a las personas a un proceso judicial o a la justicia, como se dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, cuentan una anécdota que en Canadá es muy caro tener un abogado, es muy costoso. Y implementando esta inteligencia artificial, que muchas veces termina siendo gratuita o de muy bajo costo, aumentó entre un 20 y un 30% el acceso de la persona a la justicia. O verdaderamente hay un acceso a la persona a la justicia. Sí. Porque se sabe que las personas, se sabe cuántos entran a la justicia, pero cuántos quedan afuera sin poder acceder. Por esta falta de poder de utilizar o tener herramientas. Entonces, hay diferentes herramientas desde diferentes puntos de vista. Y a la vez también dentro de esto la parte automatización. Ahora, ese es el machine learning. Y el deep learning, que es la inteligencia artificial de forma profunda, es en donde el cual hay una decisión, en donde ya no solamente hacen cuestiones automáticas, sino que también ya ahora toma decisiones la máquina. Sería, ¿sí? En el otro, bueno, te da todas las herramientas y vos directamente tomás la decisión que corresponde. En cambio, en el otro, la máquina toma la decisión y a partir de ahí te va dando respuesta. Aparte, yo estoy pensando en este momento, hay casos y casos, no es lo mismo determinar si el conductor que excedió la velocidad le corresponde una sanción, porque a ver, si están dadas las condiciones, la sanción por exceder la velocidad corresponderá aplicarla. Distinto es el caso de, pensemos, no sé, en un proceso penal, donde hay que evaluar si en el homicidio hubo o no emoción violenta. En cambio, cuando hay que evaluar la conducta de las personas de manera más profunda, teniendo en cuenta las particularidades del caso, se me hace que ahí la intervención humana es mayor. Sí, y también, o sea, es como decir, primero la parte emocional, que muchas veces, todavía la parte
de la prudencia, una máquina no lo puede tener, ¿sí? Que eso se necesita por parte de un juez. Y también lo que se rescata desde la inteligencia artificial, que verdaderamente, en este caso en la función jurisdiccional, como me toca a mí, el juez verdaderamente se dedique a hacer las cosas que verdaderamente tiene que resolver y no estar en las cuestiones de mecánicas o automáticas que uno te hace perder tiempo en el día a día y que muchas veces en ese perder tiempo inclusive también te lleva a cometer errores sencillos que te lo puedes solucionar de datos. Claro, porque tienen que administrar el juzgado, tienen que hacer estadísticas, tienen un montón de cosas que no hacen a la cuestión propia de la judicatura. De la judicatura. Entonces el juez va a poder estar verdaderamente y la máquina te da todas las herramientas y vos podés tomar la decisión, ¿sí? A partir de allí vos podés tomar la decisión, obviamente que siempre el último clic va a ser por parte de un humano, eso está comprobado, y que además te permite llegar a una respuesta tanto efectiva para un lado y por otro con todas las herramientas, inclusive darte la respuesta que vos muchas veces te olvidaste. Entonces la inteligencia artificial te trae y dice, vos en todos los fallos vos hiciste así, acordate que vos lo hiciste así. Si vos querés cambiar, acordate que tenés que dar un fundamento por el cual lo vas a cambiar. Lo hace mucho más objetivo. Exactamente, exactamente. Entonces eso te lo va a permitir la inteligencia artificial desde el punto de vista jurisdiccional. Y también desde el punto de vista el abogado, por ejemplo, le da la posibilidad. Ahora en la Argentina ya hay una prueba desde Sherlock Legal en donde utiliza inteligencia artificial para saber cuánto es la respuesta que te va a dar un juzgado en determinadas circunscripciones. Entonces al abogado le va a servir, verdaderamente es necesario llevar adelante un proceso judicial teniendo esta posibilidad de respuesta. Claro. Entonces, ya no solamente a través de la experiencia, porque antes había que consultar la experiencia del abogado o que conocía de otros abogados que están en el tema para ver si verdaderamente inicia o no el proceso judicial. En cambio, con esto ya la inteligencia artificial te dice, mira, verdaderamente no es necesario, o podemos conciliarlo, o podemos buscar otras alternativas para poder llegar a una respuesta de inteligencia artificial. Martín, hoy tienen en los juzgados, creo que en algunos juzgados, no en todos, un sistema de gestión de calidad, ¿sí? Contanos un poquito en qué consiste este sistema y qué beneficios nos trae a quienes formamos parte del sistema. Bueno, el proceso de gestión de calidad es una política por parte del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones, en el cual se busca, en esta primera etapa, es una etapa en la cual está embarcada hacia la mesa de entrada. Entonces, es lograr una eficiencia en la respuesta de la mesa de entrada. En este proceso de gestión de calidad, primero es la atención al público y segundo es tener diferentes objetivos para mejorar el proceso dentro de la mesa de entrada. En esto cada uno de los juzgados busca un objetivo particular y a partir de allí se va logrando metas a lo largo de un proceso. Viene un evaluador externo que certifica si verdaderamente cumpliste con esos estándares de calidad para poder seguir avanzando en la certificación. Las metas se las impone el propio juzgado. El propio juzgado. Entonces, esas metas van haciendo a partir de los análisis que se hacen de encuestas y de datos que se traen de agente externo y agente interno dentro del propio de la propia organización. ¿Cuáles son estas metas, por ejemplo? Meta es mejorar la organización de los expedientes, mejorar la comunicación con el banco, Claro. tener una posibilidad de evitar los errores en la comunicación desde la mesa de entrada hacia la secretaría. Entonces, cuánto vos subís el error, cuánto bajás y a partir de allí podés avanzar. O poder detectar más fácil un expediente judicial. ¿Cómo podés localizarlo? O cómo podés evitar también que se te pierdan o que tarden en encontrarse. Entonces, todos esos pasos van logrando una respuesta a mejorar el proceso. Con una evaluación objetiva, además. Exactamente. Vos decías que hoy por hoy están arrancando con mesa de entrada, digamos, como foco.
da a entender que va a seguir avanzando ese proceso. Sí, eso es la idea, es de seguir avanzando. Acordate que lo primero es importante la mesa de entrada, es la vidriera, nosotros siempre decimos, del juzgado en este caso. Entonces es importante que mejoremos esa imagen, la que damos al servicio, al ciudadano, y a partir de allí eso se va a ir replicando en todo el proceso dentro de la propia unidad judicial, sería en este caso un juzgado. Me quedo pendiente una pregunta del tema anterior. ¿Es posible hoy por hoy para un juez como vos, que ya comienza a adentrarse en la cuestión de inteligencia artificial, hacer uso de inteligencia artificial que permita que, por ejemplo, tus sentencias sean más objetivas o que te ayude a corregir errores? ¿Hoy por hoy lo podés hacer? Hoy por hoy, a partir de las herramientas que uno tiene, estamos dando los primeros pasos. Yo creo que vamos dando los primeros pasos. Desde tener una base de datos, de tener, por ejemplo, herramientas que te permiten controlar o corregir tus sentencias, de poder obtener diferentes datos, por ejemplo, a veces por un DNI, por un nombre, por una matrícula de un terreno, de un inmueble. A veces hay que modificar toda una sentencia por solo ese detalle. Entonces, por pequeños detalles yo creo que estamos obteniendo recursos de diferentes organismos, y a la vez también podemos utilizar la inteligencia artificial no solamente desde las herramientas, sino que también al momento de la decisión. Porque ahora, volviendo a esta historia que habíamos hablado anteriormente, tenemos mucho acceso en el día a día de decisiones, de normas, que antes totalmente se desconocía. Entonces, yo creo que vamos dando los primeros pasos de un bebé, sería como que está gateando en este proceso de inteligencia artificial. Lo que sí es necesario que sigamos avanzando, porque esto avanza tan rápido. Ya hay juzgado acá en la Argentina que es 100% digital. Inclusive ya están trabajando en metaverso dentro de esos juzgados. ¿Qué sería esto? El metaverso es eso es lo que se viene, ¿sí? Primero está la parte de que el juez que toma la decisión a través de una máquina, ¿tá? Y que trabaja a través de una computadora. De manera conjunta. De manera conjunta. Después está el otro, es que en donde la persona o el que trabaja, el ciudadano, está en una realidad que es similar. Yo estoy acá en Posadas y otra persona está en Buenos Aires, y ambos es como que estamos frente a una pantalla que se utiliza en una realidad que nos contrasta y que parece que estamos en una misma sala de audiencia, pero estamos en dos lugares diferentes. Y el tercero es la realidad virtual aumentada, en el cual a través de las máscaras, de los juegos, a partir de allí vos creás un avatar, y a partir de allí vos estás en una audiencia, estás en una oficina desde tu casa. Entonces vos estás llevando adelante todo un juzgado a través de una realidad virtual, y a partir de allí se toman decisiones. Bueno, Martín, muchas gracias por adentrarnos en este mundo de la tecnología digital. Esperemos que el Poder Judicial siga avanzando, aunque sea para dejar los papeles y meternos de lleno en la digitalización. Y bueno, para todo esto seguramente tendremos que esperar algunos años más, pero va a llegar.